¿Qué tal? Buen día. Sean ustedes bienvenidos a la sesión del día de hoy. Ya nuestra penúltima sesión de este curso de Derecho Fiscal y bueno, una vez ya agotados en su mayoría los temas relevantes e importantes de nuestra asignatura, nos vamos a disponer a establecer el estudio de la legislación aplicado a la materia. De esta legislación que nos permite a nosotros como abogados, pero también al contribuyente, comprender que el gobierno federal no nada más se saca las disposiciones de, digamos que de la manga, sino también establece esas condiciones de fundar y motivar todo acto de molestia o todo acto de cumplimiento hacia la ley. Cuando más, si estamos hablando de obligaciones fiscales o de teoría general de las obligaciones fiscales en general. Y sobre todo vamos a ir abordando algunos artículos que nos cita la unidad o que nos demanda la unidad. Sean ustedes bienvenidos a esta penúltima sesión del día de hoy y bueno, vamos a compartir pantalla para que nosotros vayamos comprendiendo estas nociones jurídicas del derecho fiscal y sobre todo que tanto personas físicas como morales entendamos esa reciprocidad de derechos y obligaciones existentes en la ley, existentes a través de un ordenamiento jurídico. Y sobre todo, comprender su naturaleza jurídica partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Obviamente se desprende este Código Fiscal de la Federación del artículo 31, fracción cuarta, correlacionado con el artículo 73 en su fracción cuarta. Ahora, nosotros vamos a entender que estas disposiciones generales al Código Fiscal de la Federación nacen de una manera en donde las personas, al estar obligadas a contribuir a los gastos públicos, las disposiciones del Código Fiscal de la Federación son de observancia general y sobre todo que para efectos de aplicabilidad a los ciudadanos mexicanos, se adhieren a lo dispuesto en la propia Constitución Política, pero también se adhieren a lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México es parte. Ahora bien, estas disposiciones, desde luego, entienden que la federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando sus propias leyes lo dispongan de manera expresa, pero que los estados extranjeros también, en grados de o en casos de reciprocidad, no están obligados a pagar impuestos. Sin embargo, no quedan comprendidas de esta exención las entidades o agencias pertenecientes a los estados extranjeros. ¿De acuerdo? Es decir, jóvenes, nosotros entendemos que las contribuciones se van a clasificar y como lo hemos abordado a lo largo del curso, se van a clasificar en impuestos, en aportaciones a la seguridad social, en contribuciones de mejoras y derechos, pero también que esas contribuciones van a dar origen a lo que es el beneficio de los ciudadanos mexicanos y que estas contribuciones van a cargo también de la obra pública. Sobre todo que los derechos de contribución establecidos en la ley por el aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación necesita que el Estado, en función y en apego al derecho público, preste a los organismos descentralizados u órganos desconcentrados esa contraprestación no prevista en la Ley Federal de Derechos. Sin embargo, hay que entender que estos mecanismos van a ser correlacionados con esos aprovechamientos de los ingresos que percibe el Estado, ¿sí? Por tanto, ya una vez agotados y ya una vez descritos todos estos temas de lo que es la obligación tributaria y las contribuciones y sus respectivas estructuras, necesitamos ser indispensables en describir la estructura del Código Fiscal de la Federación y desde luego su respectivo reglamento, porque de aquí se va a facilitar al contribuyente conocer, pero también comprender la función de esa propuesta a esa condición de solución de diversos conflictos en la materia fiscal. ¿Sí? Obviamente, de la descripción del Código Fiscal de la Federación
a través de su interpretación y aplicación, debemos entender los diversos requisitos para presentar promociones y para esa representación que nosotros tenemos ante las autoridades para que tengan un efecto eficiente y sobre todo que el cumplimiento de las obligaciones mediante explicaciones tangibles, sencillas y comprensibles para el contribuyente sea el objeto principal el pago de las contribuciones, la compensación de las mismas y desde luego las devoluciones correspondientes y acordes en favor del contribuyente. Entre otras disposiciones que el Código Fiscal de la Federación nos expone, pues desde luego están aquellas en las que se va a dar aviso de apertura e inscripción a una entidad que se llama Registro Federal de Contribuyentes para un sano cumplimiento y sobre todo que se presenten en tiempo y forma las obligaciones fiscales. Por otra parte, llevar a cabo la contabilidad correcta requiere que se presenten esas declaraciones a través de las solicitudes, avisos, de acuerdos y de las normas facultadas que establece la autoridad fiscal. Por tanto, se comprende que esos estatutos van a estar establecidos en el dictamen fiscal establecido o emitido por el Servicio de Administración Tributaria SAT, producto de aquellas solicitudes de declaratoria emitidas por el contador público que se ha registrado ante la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante el propio SAT, para que en plazos determinados sean acordes estas infracciones fiscales o bien se subsanen aquellas que sean materia de infracción fiscal. ¿Sí? Por tanto, entender estas disposiciones del Código Fiscal de la Federación debe partir desde su concepto básico. Se debe entender que el Código Fiscal de la Federación es un documento jurídico de carácter federal que va a establecer o va a dar esos establecimientos o esos estatutos de conceptos y procedimientos para obtener ¿qué? Los ingresos fiscales. ¿Sí? Es muy sencillo el concepto del Código Fiscal de la Federación, porque como toda norma jurídica, al establecer conceptos básicos en cada uno de sus artículos, nos va a dar aquellos procedimientos por los cuales el gobierno federal merece obtener o va a dar esa obtención de recursos fiscales. Y desde luego que de aquí se puedan emitir tanto la ley de ingresos y subsecuentemente el presupuesto de egresos de la federación que año con año aprueba el Senado de la República. Ahora, entendamos que la materia fiscal depende directamente también, sí, del erario público, pero somos nosotros los contribuyentes quienes sostenemos ese erario público. Por eso es necesario que comprendamos, conozcamos y apliquemos estos procedimientos de ingreso fiscal. Desde luego, tener un reglamento ya por sí o per se representa el apego de carácter universal para que el ciudadano acate y respete los lineamientos que emanen tanto del Código Fiscal como del propio reglamento, con el objeto principal de homogenizar esos criterios que nos permitan, tanto al Estado federal como a los ciudadanos, establecer la realización de actividades con resultados y formas de ejecución esperadas y sobre todo que se obtengan los resultados para lograr un fin común. Y el objetivo principal de la creación del Código Fiscal de la Federación. Por lo anterior, necesitamos que los reglamentos sean vigentes y estén presentes en la mayoría de los esquemas y planes de trabajo jurídico, para que de esta manera se asegure la operación correcta de sus actividades. Es decir, que dentro del trasfondo y lo que en materia representativa tiene un código y su respectivo reglamento, se dará paso a escribir el papel que cumple esta codificación federal y sobre todo su reglamento para que en México sea representativo del máximo orden jurídico en materia tributaria y de impuestos. Y sobre todo que al establecer los reglamentos se van a regular esos esquemas tributarios para captar ¿qué? Dinero.
Es decir, que a través de las diversas definiciones se van a obtener mecanismos y maneras que lleven a cabo el desarrollo de las actividades fiscales, tanto de las organizaciones del Estado como de aquellos entes que se dedican a la actividad empresarial, representando como elemento moderador que el Código Fiscal de la Federación sea el mayor orden jurídico en materia fiscal en nuestro país. ¿De acuerdo? El primer elemento que se va a estudiar, o la primera disposición que se va a estudiar del Código Fiscal de la Federación, corresponderá al domicilio fiscal. Como parte de los atributos de las personas físicas y de las personas morales, recordemos que el domicilio es ese lugar de residencia que por más de 6 meses nos dará la calidad de residentes. Para ello, hay que establecer y diferenciar lo que es un domicilio convencional, un domicilio legal, un domicilio eh, jurídico, entre otras entidades. Y sobre todo, que en la materia fiscal, los sujetos pasivos que hacemos, la trilogía tributaria, esta figura resulta de gran importancia. ¿Por qué? Porque sirve para que la autoridad hacendaria no solo pueda controlar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sino también de esos elementos de determinar a la propia autoridad en dónde establecer sus elementos de carácter formal. ¿Sí, jóvenes? Bien. Es decir, jóvenes, el domicilio fiscal es ese lugar designado por las leyes, por la autoridad o por el propio contribuyente para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Sí? Es decir, que el domicilio fiscal encuentra su base jurídica en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, estableciendo que tratándose de personas físicas en su fracción primera, puedan realizar actividades empresariales en el lugar que se encuentren o en donde se considere el principal asiento de sus negocios. ¿Sí? Que en este sentido también entendamos qué es realizar las actividades propias del negocio, pues cualquier actividad que corresponda a una actividad económica. ¿Sí? Que cuando no se realicen actividades señaladas en el inciso A o en el inciso mencionado, se utilicen para el desempeño de las actividades. Ahora, entendamos que las personas físicas son las únicas que pueden señalarse eh, como los que no puedan contar con un local y que en caso de no contarlo, será la casa habitación, ese lugar que ocupe el domicilio fiscal. Para tales efectos, la autoridad fiscal necesita hacer de conocimiento del contribuyente que su casa habitación, mientras tenga esa condición de residencia, tendrá un máximo de 5 días para acreditar que el domicilio corresponda a los supuestos previstos ya en los incisos A o B de la fracción primera del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Ahora, siempre que los contribuyentes no hayan manifestado aquellos domicilios en los incisos ya citados o mencionados, o que no hayan sido localizados, se considera como domicilio fiscal el que se manifieste ante las entidades financieras o sociedades sociedades cooperativas de ahorro y de préstamo cuando los usuarios o los contribuyentes sean usuarios de estas. ¿Sí? Ahora bien, jóvenes, hay que entender que el domicilio fiscal, en el caso de las personas morales, son ese lugar de residencia en donde se trate de establecer que
hay personas morales residentes en México, pero que también se dedican, ese domicilio fiscal es el lugar donde se dedica específicamente a la administración principal del negocio. Repito, para la materia civil u otras materias, puede ser el domicilio el lugar convencional o el lugar habitacional o cualquier otra condición que ocupe un local comercial. Por eso, nosotros en esta fracción segunda se diferencia que los residentes en el país, independientemente del lugar donde se encuentra la administración principal del negocio, necesitan establecer su domicilio fiscal. ¿De acuerdo? Bien, entendamos que el domicilio es esta parte en donde el establecer negocios jurídicos o negocios personales o negocios patrimoniales va a dar origen a esa participación del contribuyente para que cumpla en tiempo y forma con los plazos establecidos por la autoridad fiscal. ¿Para qué? Para el cumplimiento de las obligaciones. ¿Sí? Por eso hay que entender esta condición de cómo el derecho fiscal requiere precisar dónde se van a llevar a cabo los negocios jurídicos de cada una de las personas. ¿Por qué? Porque de esta manera le va a permitir establecer mejor las infracciones o las sanciones adecuadas por aquellos incumplimientos a la, eh, a la obligación fiscal. ¿Sí, muchachos? Ahora, en este sentido, el domicilio fiscal, cuando el contribuyente no lo haya designado como tal, debe estar obligado a ello. Y sobre todo, que se hubiese designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que corresponda, en acorde a lo dispuesto con el Código Fiscal de la Federación, se va a establecer un domicilio ficticio, pero las autoridades fiscales podrán practicar las diligencias correspondientes en cualquier lugar en el que se realicen actividades o las que se dispongan respecto del artículo 10 del propio Código Fiscal de la Federación. Por eso no es aplicable este párrafo que acabo de mencionar a las notificaciones. ¿Por qué? Porque las notificaciones tienen su apartado específico en el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación que precisa el modo y la forma de cómo se debe de llevar a cabo ese acto procesal. ¿Sí? Por otro lado, muchachos, establecer que el poder, que para poder establecer un domicilio fiscal, se necesita determinar el establecimiento y la residencia del sujeto pasivo en el país y en la entidad federativa donde se radica. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, de hecho, de esta forma, para señalar el domicilio, ya se estableció que es ese lugar acorde al mejor, a la mejor condición que tiene el contribuyente para ejercer sus negocios jurídicos. Y sobre todo, sirve para ejercer esta condición de cómo llevar un mejor control sobre los contribuyentes y sobre todo que se puedan localizar de la forma más factible posible para el cumplimiento de tales obligaciones. ¿Sí? ¿Cómo se debe señalar el domicilio fiscal? Pues obviamente se debe indicar el número de casa, tanto interior o exterior.
Si se tratase de edificios, pues cuando más. Debe señalarse el número exterior y el número interior. El nombre de la calle, avenida, calzada, cerrada, lote o cualquier otra condición, perdón, que identifique la ubicación de ese domicilio. La delegación, o en el caso de la Ciudad de México, las alcaldías, o en el caso de los estados federados, el municipio. ¿Sí? Ahora, por otra parte, se debe señalar también la entidad federativa a la que corresponde ese domicilio. Desde luego que el contribuyente, a lo largo de su vida eh, comercial, laboral o de transacciones económicas, puede tener el derecho de cambiar de domicilio y sobre todo que es necesario que se dé aviso a las autoridades fiscales acerca de ese domicilio. ¿Por qué? Porque cualquier negligencia que se presente aquí, el contribuyente puede incurrir en ciertas desatenciones. Ahora, este cambio de domicilio se puede tratar por trasladar materialmente el establecimiento a otros sitios de una misma localidad o fuera de esta, porque se traslade el establecimiento dentro de un mismo edificio o en el lugar en donde se ha anotado el registro para, para tales efectos. Ahora, trasladar el establecimiento dentro del mismo edificio también se trata de esta condición de que los registros puedan ser señalados ahora con números o letras diferentes, pero que se ubiquen en el mismo local, ¿sí? Por otra parte, que se modifique por autoridad competente el nombre de la localidad en cuanto a la denominación de calles y numeración de casas, por cambio del domicilio en particular, siempre y cuando se haya manifestado como domicilio fiscal. ¿Cuál es la diferencia del domicilio fiscal con la residencia, jóvenes? Nosotros establecemos que el domicilio es el lugar, como lo dice el concepto básico. El domicilio es el lugar designado, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros celebremos negocios jurídicos. Es de gran importancia y sobre todo, la residencia es esa condición en la que nosotros nos encontramos dentro del territorio nacional. ¿Qué es la residencia para las personas físicas y morales? Pues desde luego las que hayan establecido su casa habitación en México. ¿De acuerdo? Esto de conformidad con el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación. Cuando estas personas físicas trasladen sus negocios a otros países, pues desde luego serán consideradas también todavía como residentes para efectos jurídicos. ¿Sí? Ahora, por otra parte, hay que establecer también que las personas físicas que también tengan casas habitaciones en otros países se consideran residentes dentro del territorio nacional. Por otro lado, para efectos se requiere que cuando menos el 50% de los ingresos totales que obtenga la persona física en un año de ejercicio fiscal tengan como fuente de riqueza nuestro país. Por otra parte, que cuando en el país tengan el centro principal de sus actividades profesionales, también se consideran residentes en México. El siguiente criterio establece que las personas con nacionalidad mexicana, en su condición de funcionarios de Estado o trabajadores para el mismo, aun cuando su centro de intereses se encuentre en el extranjero, serán considerados residentes para el territorio nacional. Es decir, que las personas morales se adhieren también a las mismas condiciones de las personas físicas, pero las personas morales que hayan establecido en México la administración principal de su negocio o que tengan como sede su mesa directiva, se consideran residentes.
No pierden su condición esas personas físicas o morales cuando omitan acreditar su nueva residencia fiscal o una vez acreditándola, omitan el cambio de residencia de un país o un territorio. Esto tiene correlación con el artículo, perdón, con el título sexto, capítulo primero de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora, de acuerdo a lo dispuesto en los párrafos anteriores, se debe aplicar que en el ejercicio fiscal se dé aviso a los que se refieren los párrafos anteriores. Es decir, que se debe dar esa condición de que los contribuyentes celebren lugares distintos o acuerdos distintos manifestando un domicilio ficticio. ¿Ok? Ahora, el criterio de residencia no es aplicable cuando se establezca en el país ese acreditamiento de una nueva residencia fiscal o cuando se tengan celebrados acuerdos de amplio intercambio de información tributaria con México. Asimismo, cuando se hayan celebrado tratados internacionales. Y sobre todo, que cuando hay una cooperación mutua en cuanto a la notificación, recaudación y cobro de contribuciones, esta condición de la residencia marque una línea de cómo nosotros establecemos que las contribuciones se deben calcular acorde a esos estatutos ya mencionados. ¿Sí? Por otra parte, aquellas personas físicas o morales que dejen de ser residentes en nuestro país, de conformidad con el presente código, deben dar aviso a las autoridades fiscales en un tanto de 15 días inmediatos anteriores, con referencia a cuando suceda el cambio de domicilio fiscal y de residencia fiscal. Cuando las personas físicas omitan presentar esos avisos, no pierden la condición de residentes en México y se van a hacer acreedores a las sanciones o infracciones fiscales que considere el apartado para tales efectos de nuestro Código Fiscal. ¿Qué es la fuente de riqueza como tercer elemento de las disposiciones del Código Fiscal de la Federación? Bueno, en términos muy laxos, la fuente de riqueza se refiere al lugar en donde se originan o se generan los ingresos. Para tales efectos, hay que establecer que la fuente de riqueza puede provenir de un negocio, puede provenir de un trabajo, puede provenir de cualquier actividad comercial o financiera. Pero la fuente de riqueza jamás debe provenir de actos ilícitos. Jamás. Porque entonces ya no generaríamos ingresos dúctiles, ni mucho menos ingresos sanos para el país. Se debe dar importancia para identificar el tipo de ingreso que se obtiene y el lugar donde se encuentra la fuente de riqueza. Por eso hay que establecer tanto el domicilio fiscal como la residencia como dos elementos importantes que debe considerar el contribuyente para celebrar sus negocios jurídicos, porque estos nos van a dar también la fuente de riqueza de la cual provienen sus ingresos. ¿Y jóvenes? Obviamente, para poder determinar que si la persona está percibiendo su fuente de riqueza, debe estar en estas líneas de cómo, cómo se está dando la tasa, la forma y la fecha de pago. Y sobre todo, poder determinar acorde a los negocios jurídicos si está en su calidad de pagar o no pagar impuestos. La fuente de riqueza ubicada en el territorio nacional establece que nosotros vamos a marcar estas condiciones dentro del país, dentro de las entidades federativas. Y la fuente de riqueza ubicada en el extranjero, aunque tú estés en otro país, pero si tus negocios provienen de riquezas mexicanas, obviamente te vas a adherir al Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Ahora bien, la representación legal. Para muchas personas es complicado
o a veces hasta difícil entender la materia fiscal. Sobre todo cuando no se tienen nociones contables, cuando no se tienen nociones economistas o financieras, desde luego jurídicas. Por eso conviene precisar que de acuerdo a la clasificación del derecho privado, esta representación fundamentalmente recae sobre representantes legales de personas que son nombradas para tales efectos. Y aquí podríamos relacionar un poco del derecho civil, porque en el derecho civil recordemos que hay tutores y hay curadores. O hay también gestores de negocios. ¿Por qué? Porque podemos incurrir, o hay personas que pueden incurrir o situarse en supuestos de ser incapacitados, de estar en estado de interdicción, de estar en condiciones de disminución de capacidad jurídica. Hay que establecer que esta parte del derecho fiscal se va a relacionar también intrínsecamente con el derecho civil para poder dar relevancia y referencia a lo que es también la representación de los menores de edad. Si bien los menores de edad no tienen esa capacidad jurídica todavía de las contribuciones, cuando quedan en situaciones de orfandad y que hay negocios de por medio, se debe establecer esta parte de cómo vamos a relacionar los negocios de cada uno de ellos. En el caso de los interdictos, son aquellas personas que han caído quizá en cuadros, no como tal en cuadros de inconsciencia, pero sí en cuadros, perdón, no en cuadros de discapacidad, pero sí de inconsciencia, en donde nosotros establecemos esta condición de cómo generar sus negocios jurídicos, cómo mantenerlos, cómo establecer esa parte de estos negocios, ¿sí? Es decir, jóvenes, que nosotros podemos también fungir como parte esencial de ser representantes en cualquier condición. Obviamente, las personas que ejercen la patria potestad o la tutela de esos menores de edad, de los interdictos o de los incapacitados, pueden ser representantes legales en negocios jurídicos de las personas que no puedan atenderlos por sí mismas. ¿De acuerdo? Los tutores, perdón, en los casos de tutela y curatela también son representantes de las personas morales y que van a establecer esta parte de la administración de los bienes patrimoniales de cada una de estas personas, ¿sí? Y que de acuerdo con las leyes y las actas constitutivas redactadas para ello, pueden ser representantes ante el fisco, pero que también de instituciones en quiebra, los síndicos nombrados por el propio juez. En lo que respecta al derecho tributario formal, el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, a tenor, dice que la representación de las personas físicas o morales ante autoridades fiscales debe hacerse mediante escritura pública firmada por notario o en carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas por los otorgantes de la autoridad fiscal y del propio notario público, ¿sí? Entonces, establecer lo que se dispone para particulares o sus representantes es menester que puedan autorizarlos por escrito y por personas que a su nombre reciban notificaciones y que puedan ofrecer pruebas, rendirlas y presentar promociones en casos concretos a supuestos de conflictos con la autoridad fiscal. Por otra parte, algunos autores refieren que el representante legal
es aquella persona que mediante escritura pública se le van a conceder poderes especiales, vastos y suficientes para que en su función de representante, desde luego, atienda actos de administración, tanto de las empresas como de personas físicas. Otorgar poderes generales y especiales para celebrar ciertos actos jurídicos. Designar a directores generales y gerentes. Desde luego, llevar pleitos y cobranzas. ¿Sí? Es hacer mención que en el caso de las empresas o de las sociedades mercantiles, el representante legal tiene que estar elegido dentro de la asamblea de accionistas y se debe hacer constar, bajo minuta o acta que se levante en esa sesión. La siguiente figura es la responsabilidad solidaria. Y esta tiene su base en el artículo 26 del propio Código Fiscal de la Federación. Nos dice que son responsables solidarios aquellas personas retenedoras que mientras se adhieran a la ley, la propia ley les va a imponer la obligación de recaudar contribuciones a cargo y en representación de los propios contribuyentes por los montos establecidos por la propia autoridad fiscal. Que las personas estén obligadas a efectuar pagos provisionales también por cuenta del contribuyente. ¿Sí? Que los liquidadores y síndicos por esas contribuciones también deban pagar a cargo de la sociedad esa liquidación o esa quiebra ya establecida por las cuales ellos también causaron gestión. ¿Sí? Aquí es donde las personas, cualquier nombre que se les designe, tienen conferida tanto la dirección general como la gerencia general y serán responsables por las contribuciones causadas o no retenidas durante su gestión. Es decir, necesitan rendir cuentas forzosamente. Forzosamente. Por tanto, establecer que nosotros, al celebrar negocios jurídicos, necesitamos conocer lo que se debió pagar y para que el interés fiscal lo requiera, la persona moral no puede incurrir en los supuestos establecidos a los incisos de la fracción décima del propio artículo 26. ¿Sí? Ahora bien, en esta parte, jóvenes, la persona, al tener conferida esta dirección general, esta gerencia general, es responsable de hacerse cargo de las disposiciones que mantenga la autoridad fiscal. Los adquirentes de negociaciones, desde luego, esta parte también corresponde a que respecto a las contribuciones y su relación con las actividades de negociaciones, si la persona pertenecía a la organización, la responsabilidad no puede ser excedida por el propio valor. Es decir, se debe considerar existente esa adquisición de negociaciones cuando la autoridad fiscal ya está detectando que la persona ha transmitido o que adquiere un conjunto de obligaciones que le pertenecía anteriormente. ¿En qué caso se va a suceder esto? Bueno, va a suceder por transmisión parcial o total mediante celebración de actos jurídicos en donde se vean movimientos de activos y pasivos. Que la identidad parcial o total de personas que conforman estos órganos establezcan para tales efectos lo que se debe llevar en control a correspondiente de la fracción 10, párrafo cuarto. Que tenga una identidad parcial o total el representante legal. Que tenga una identidad parcial o total el proveedor.
que se identifique dentro del domicilio fiscal la ubicación de las sucursales, las instalaciones, las fábricas o bodegas o aquellas recepciones de mercancía que se están enajenando, ¿sí? La identidad, desde luego, para identidad parcial para condiciones de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, que también corresponda a marcas, patentes, derechos de autor, avisos comerciales o de propiedad industrial que lleven a cabo de manera parcial o total esos movimientos de los activos fijos y la infraestructura que se utiliza para el desarrollo de estas actividades. ¿Sí? Ahora bien, que los representantes, sea cual sea el nombre que se les esté mencionando, establezcan esos negocios para que ellos mismos vean esas condiciones de cómo se van a aprovechar eh, esta parte del cumplimiento de las disposiciones fiscales y sobre todo que esos representantes de personas no residentes en el país o que residen en el extranjero intervengan en dichas actividades para deber el pago, ¿sí? Que se ejecute el pago, pues, de esas contribuciones, ¿sí? Por tanto, establecer esta condición de quienes ejerzan también la patria potestad o la tutela quedan a cargo de esa representatividad, ¿sí? De esa representación solidaria. Ahora, entendamos también que los legatarios y los donatorios a títulos particulares que hubieran causado relación con aquellos bienes que se han legado o que se han donado por los montos establecidos, ¿sí? Quienes manifiesten expresamente la voluntad solidaria a través de qué, de formas o los formatos que señale el Servicio de Administración Tributaria. ¿Para qué? Para que en esos efectos, mediante sus reglas, hagan el cumplimiento de las obligaciones. Los terceros que tengan interés fiscal y que constituyan depósitos de prenda o hipotecas y que a su vez faciliten el secuestro de bienes. ¿Por qué? Porque en ningún caso debe ser garantía algo que exceda por el interés que se está garantizando. ¿Sí? Ahora, socios y accionistas respecto de contribuciones que hubieran causado relación con actividades relacionadas cuando operaba la sociedad mercantil. Es decir, aquí también es responsabilidad solidaria sobre las condiciones que tenían al capital social. Obviamente, cuando dicha persona moral incurra en los supuestos que vamos a mencionar, se debe dar esa parte de relación jurídica entre el, el, entre el contribuyente y eh, esta parte del representante, ¿sí? Cuando se cambia el domicilio sin presentar aviso correspondiente, también se efectúa después de que se hubiera notificado el ejercicio de las facultades de comprobación. Se va a resolver que se dicte el motivo del cambio y sobre todo que el ejercicio se realice después de que se hubiera motivado y fundado un crédito fiscal. ¿De acuerdo? Cuando no se lleve la contabilidad o se destruya. Cuando se desocupe el lugar dolosamente que tenga como domicilio fiscal sin presentar aviso al cambio de términos que presenta el reglamento del Código Fiscal. Cuando no se localice en el domicilio fiscal ante el Registro Federal de Contribuyentes. Cuando se omita enterar a las autoridades fiscales en términos de recaudaciones y que se encuentren estipulados en el artículo 69b, cuarto párrafo del propio Código Fiscal. ¿De acuerdo? Por otra parte, establecer estas condiciones de cómo se manejan estas disposiciones, entienden que la persona que se encuentre en responsabilidad solidaria debe ser multiplicada su participación cuando haya sido socio o accionista al capital social.
Desde luego, la responsabilidad social se refiere también a la aplicación de socios y accionistas que hayan tenido control efectivo de las sociedades mercantiles. ¿Sí? Entonces, como verán, muchachos, aquí hay que entender muchos parámetros, que se debe entender por control efectivo la capacidad jurídica que tengan las personas, grupo de personas para celebrar, imponer decisiones o llevar a cabo asambleas generales de accionistas, mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer los votos respectivos, ¿sí? Que por otro lado, se procedan a estos gravámenes del impuesto sobre la renta por las causas de enajenación, ¿sí? Hay que establecer que las sociedades también pueden ser escindidas por condiciones, a ver, permítame, déjeme regreso aquí. Sí, dirigir administración por estrategias de personas políticas. Ahora, cuando las sociedades estén inscritas en el libro de acciones o de partes sociales de los socios o accionistas, se inscriban a personas físicas o morales que no comprueben haber retenido o enterado la procedencia del impuesto sobre la renta, ¿sí? Ahora, si bien las sociedades escindidas por contribuciones causadas en relación por la transmisión de activos y pasivos, del cual los escindentes tienen como obligación esa responsabilidad solidaria a contribuir correspondientemente al capital contable. ¿De acuerdo? Las empresas residentes en México o no residentes que se encuentren en el extranjero que tengan un establecimiento permanente del país también son responsables solidarios. Las sociedades que administren algunos propietarios de inmuebles para efectos del turismo. Personas morales que están obligados también a que las empresas en México tengan un establecimiento permanente aún en el extranjero. ¿Sí? Obviamente, para determinar este control efectivo de la responsabilidad solidaria, nos tenemos que adherir también al artículo 176 del impuesto sobre la renta. ¿Para qué? Para establecer que comprenden condiciones accesorias, excepciones de multas, o bien en qué casos los responsables solidarios deban ser sancionados o propios, por actos propios, perdón, o por omisiones. ¿Sí, jóvenes? Bien. El siguiente criterio que vamos a abordar es la enajenación de bienes. Enajenar es un sinónimo de vender, ¿sí? Enajenar para el Código Fiscal de la Federación es un elemento claro y preciso de qué se pretende señalar con respecto de los bienes y servicios. Y nos dice en el concepto básico que enajenación de bienes es esa transmisión de propiedad, aunque en aquella el enajenante se reserva el derecho del bien enajenado, con excepción de los actos de fusión o escisión de sociedades mercantiles o de empresas. ¿Sí? ¿Qué se entiende por enajenar? Se va a dar cuando una sociedad denominada escindente decide extinguirse y va a dar esa división a la totalidad o parte de sus activos o pasivos o del capital social en dos partes o más, que ya fueron aportados por los socios y que va a dar nueva creación de entidades escindidas. ¿Sí? Obviamente, la transmisión de propiedad de enajenaciones se van a adjudicar cuando se realice a favor de un acreedor, cuando la aportación de una sociedad o la asociación se realice también por voluntad de estos activos de creación. Ajá. Que las adjudicaciones sean sobre cesiones de derechos como parte de los fideicomisos. Que en el acto de fideicomisos también pueda dar origen, antes de esto, a los arrendamientos financieros. ¿Sí? Ahora, específicamente en los fideicomisos, en los actos en los que el fideicomitente designe u obligue a designar un fideicomisario, condiciones diversas de él y no siempre tenga el derecho de readquirir el fiduciario de los bienes. ¿Sí? Que en el acto del fideicomitente pierde el derecho
de readquirir sus bienes el fiduciario, aun cuando sea de reserva de derecho. Cuando el fideicomitente también reciba certificados de participación de bienes que afecten al fideicomiso, estos bienes enajenados pueden pasar al fideicomitente bajo certificados que se trate de acciones. Desde luego, la transmisión de dominio de los bienes tangibles del derecho establece que la enajenación de bienes va a transmitir los derechos de créditos relacionados a proveer bienes o condiciones de servicios cuando a través de un contrato de factoraje financiero, que esto es materia de contratos mercantiles atípicos, se hagan cobranzas a personas físicas y que se consideren hasta el momento los créditos correspondientes. Obviamente, cuando se realice fusión o escisión de sociedades, excepto en los supuestos a los que se refiere el artículo 14, apartado B del propio Código Fiscal de la Federación, establece que la fusión de empresas tiene que continuar realizando actividades de carácter económico. ¿Sí, jóvenes? ¿Qué es el arrendamiento financiero? Bueno, para tales efectos, el arrendamiento financiero es un contrato mercantil atípico, que más adelante ustedes llevarán en su licenciatura. Y este contrato tiene como concepto básico el uso y goce temporal de bienes tangibles a plazos forzosos. ¿Sí? Es decir, que para efectos fiscales es un contrato por la cual una persona se obliga a otra a otorgar un uso y goce temporal de bienes tangibles a plazo forzoso, pero estimados a liquidar mediante dinero cantidades que cubran el valor de adquisición de los bienes, además de las cargas financieras y accesorias por adoptar el vencimiento del contrato, incluidas las obligaciones fiscales, muchachos. ¿Sí? Obviamente, el arrendamiento financiero establece estos criterios de un plazo forzoso igual o superior al mínimo para deducir la inversión de los términos que ya se estaban disponiendo en materia fiscal, para transferir propiedades objeto de contrato mediante el pago de una cantidad determinada que deba ser inferior al valor del mercado, que se dé por prórroga por contratos a precios ciertos, que se obtengan del precio de enajenación de un tercero por objeto del contrato, que las contraprestaciones sean equivalentes o superiores al valor momentáneo de otorgar el uso y goce, que se establezcan eh, tasas de interés, que el contrato debe celebrarse por escrito, desde luego, el arrendamiento financiero, como todo el acto jurídico, debe celebrarse por escrito, que deba señalarse expresamente el valor del bien arrendado y sus respectivos montos e intereses a pagar. ¿Sí? Es un tanto complicado porque aquí estamos relacionando, jóvenes, lo que es derecho mercantil en materia de contratos mercantiles atípicos, pero también estamos estableciendo ya lo que es la teoría de la obligación fiscal, porque recordemos que los contratos van a generar ciertos gravámenes y ciertos provechos recíprocos, que por lo tanto necesitan de esa condición. ¿De acuerdo? Ahora, en este sentido, el arrendamiento financiero no se considera como tal eh, un contrato típico, sino más bien es un contrato relativamente nuevo. Y normalmente sus bienes son vehículo para qué? Para reglas que se ajusten a bienes tangibles con opción a comprarlos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la escisión de sociedades? Bueno, la escisión de sociedades nos va a marcar que en muchas ocasiones una sociedad puede decidir escindirse, es decir, dividirse o extinguirse en la totalidad o parte de sus activos. Por tanto, esta decisión también nos va a marcar sobre Ley General de Sociedades Mercantiles y Cooperativas o también sobre contratos mercantiles. ¿Cómo se da una escisión de sociedades? Pues desde luego, cuando el capital social
parte del activo, parte de los pasivos, van a dar origen a nuevas creaciones, ¿sí? Que la fusión de varias sociedades debe decidirse por cada una de las partes, que los acuerdos sobre fusión se inscriban en el registro público de la propiedad y, desde luego, en el registro público del comercio. Para que la fusión tenga efectos, no debe exceder de 3 meses después de haberse inscrito en estos registros públicos. Que la fusión tenga efectos al momento de la inscripción, el pago de todas las deudas de las sociedades que hayan a fusionarse, es decir, liquidación, impuestos, contribuciones. Y desde luego las deudas a plazo que estén por vencidas. Cuando la fusión de las sociedades resulte distinta, se deben sujetar a los principios que rigen el acta constitutiva y sobre todo que las sociedades constituidas establezcan cómo se debe adoptar las transmisiones del capital variable. Que desde luego la decisión debe acordarse por resolución de asamblea de accionistas o socios. Que las acciones se escindan deben estar totalmente pagadas. Que cada uno de los socios tendrá inicialmente una proporción del capital social de cada una de las acciones escindidas, pero que se deben resolver a través de qué? De la descripción de la forma, plazos y mecanismos sobre los conceptos de activos, pasivos y capitales transferidos. Que se describan quiénes son las partes del activo, el pasivo, el capital social, para que sea con detalle materia de identificación de cada una de estas figuras. Que los estados financieros, esto es muy importante, que los estados financieros de la sociedad escindente abarquen cuando menos las operaciones realizadas durante el último ejercicio fiscal, que estén debidamente dictaminadas por el Departamento de Auditoría Externa, que se les instruya a los administradores informar a la asamblea de socios sobre las operaciones que realizaron hasta el momento de las decisiones, que se determinen qué obligaciones de la decisión suman de alguna manera para que sean solidariamente asumidas por los acreedores. ¿Sí? Obviamente los proyectos de decisión deben protocolizarse ante el notario e inscribirse en el registro público de comercio. ¿Para qué? Para que se publiquen en Gaceta Oficial y desde luego y a medio grosso hagan una síntesis de la información referida en cuanto a sus operaciones. ¿Sí, jóvenes? Obviamente, para poder escindir una sociedad o disolverla, pues se necesita que se haya expirado el tiempo determinado en el contrato social o bien en el acta constitutiva. ¿Sí? Que en este caso también, por acuerdo mutuo de los socios, se haya determinado que el contrato social está extinto por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad, que también por el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que marca la ley y sobre todo por la pérdida de las 2/3 partes del capital social, es decir, que la empresa ya esté trabajando en números rojos. ¿Y jóvenes? Entonces, entender que también liquidar sociedades forma parte de esta parte de las contribuciones. ¿Por qué? Porque nosotros vamos también a generar esa fuente de riqueza. Sobre todo, que para liquidar sociedades se pongan en finiquitos esa parte de quienes están como representantes legales y sobre todo quienes van a responder por los actos que se ejecuten después de los límites que se han encargado. Que desde luego eh, que la sociedad quede a cargo del nombramiento de liquidadores y que se haga por acuerdo de los socios, tomando en cuenta la proporción y la forma en que la ley señala esa sociedad. ¿Sí? Ahora bien, nos vamos a ir a las regalías, muchachos. Las regalías las define como parte del Código Fiscal de la Federación en su artículo 15, apartado B,
que son esos pagos por cualquier clase, perdón, del uso temporal de patentes, certificados de invención o de mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales, derechos de autor. ¿Sobre qué? Sobre obras literarias, artísticas, científicas, incluidas también las películas cinematográficas, grabaciones para radio o videograbaciones para televisión, dibujos animados, modelos, planos, fórmulas y procedimientos sobre procesamiento de equipos industriales. Desde luego, por transferencia de tecnologías de la información. Ahora, se debe entender que la regalía es un derecho de explotación temporal, de uso y goce temporal, pero que la suerte principal la tiene el creador de estas obras o de estas herramientas. Por eso hay que ver que la regalía deba considerar, deba considerar criterios del concepto de pagos. Ahora, ¿qué se consideran ingresos por regalías? Los que se perciban por el uso, goce y disfrute de patentes, certificados de invención o de mejora, marcas de fábrica, nombres de tecnologías. ¿De acuerdo? Por tanto, se consideran ingresos por asistencia técnica aquellos que se perciban a través de los servicios independientes en donde se proporcionen conocimientos no patentados, que se consideren ingresos siempre que los bienes o derechos en México sean de asistencia técnica y que sean beneficiosos para nuestro país. Obviamente, los residentes en el país o en el extranjero tienen derecho a cobrar regalías. ¿Qué está excluido de estos ingresos por asistencia técnica? Los publicitarios. Ahora, dentro de la condición de actividades empresariales, se entiende por actividad empresarial, de acuerdo al Código 16 del Código Fiscal de la Federación, esa actividad comercial que de conformidad con nuestras leyes tienen carácter y que están comprendidas como industriales, ya sea de extracción, de conservación, de transformación de materias primas, procesamiento y acabado de productos y elaboración de satisfactores. Otra condición de actividad comercial o de actividad empresarial se refiere a las agrícolas, estableciendo siembra, cultivo, cosecha, primera enajenación de productos. Las ganaderías, la pesca, la actividad salvícola, que es el cultivo de preservación de bosques o montes, crías, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación virgen o que se considere como reserva ecológica. Las operaciones financieras derivadas, como otra disposición del Código Fiscal de la Federación, establece en su artículo 16, apartado A, que son aquellas en donde las partes que adquieren derechos de obligación para adquirir o enajenar a futuro mercancías, acciones, títulos, valores, divisas o algunos otros bienes fungibles, deben hacerlo a precio establecido al cobrarlas o en su defecto al recibir los pagos. Aquellas a las que se refieran indicadores de canasta de precios, tasas de intereses o tipos de cambio de monedas, lo que nosotros marcamos como mercado de divisas. Que aquellas que se enajenen derechos y obligaciones asociados a operaciones ya financieras, como las referidas a lo que es el índice nacional de precios al consumidor, operaciones derivadas por capital en donde se ven involucrados títulos, mercancías o índices accionarios. ¿De acuerdo? ¿Qué se considera también como operación financiera derivada? Aquellas donde se enajenen derechos y obligaciones asociadas a operaciones mencionadas en condiciones de finanzas de deuda. ¿Sí? Por tanto, las operaciones derivadas que no encuadren dentro de los supuestos que marca artículo se deben hacer con las condiciones de deuda atendiendo
a la deuda subyacente. ¿Qué es la asistencia técnica? Se entiende como asistencia técnica, de acuerdo al artículo 15b del Código Fiscal, esa prestación de personas sobre servicios profesionales y personales independientes en los que los prestadores obligan a proporcionar conocimientos no patentables, que no impliquen transmisión de información confidencial o de experiencias industriales. Se consideran ingresos por asistencia técnica aquellos que perciban los servicios independientes de conocimientos no patentables que impliquen una transmisión de información confidencial. Para estos ingresos se entiende que los bienes y derechos por los cuales se deben pagar mercancías o asistencia técnica, los pagos deben realizarse excluyendo ¿qué? La publicidad. ¿Sí? ¿Qué son los mercados reconocidos? Los mercados reconocidos para el artículo 16C del Código Fiscal se entienden como lo son las actividades relacionadas con la Bolsa Mexicana de Valores y el Mercado Mexicano de Derivado de Divisas. Las bolsas de valores, sistemas equivalentes de cotización de títulos, contratos o bienes de sociedades mercantiles o de crédito. En el caso de los índices de precios, también deben ser publicados por el Banco Central o por la autoridad monetaria para que se considere como un mercado reconocido y sobre todo que se entiende como un instrumento que determina el reconocimiento de la información para el crecimiento público y sobre todo, una vez impreso, se reconoce al mercado del que se trate. Las acciones de participación establece la Ley General de Sociedades Mercantiles que están reguladas en su capítulo 13, artículos 250 al 259, y que la asociación de participación es un contrato mercantil, desde luego, por el cual una persona concede a otras para que le aporten bienes y servicios y a su vez generen participación de utilidades en las pérdidas de los negocios mercantiles o de varias operaciones de crédito. La asociación de participación no tiene personalidad jurídica, no tiene denominación, por lo tanto, puede contradecir a la legislación fiscal. El contrato de participación debe constar por inscrito y no estar sujeto a registro. ¿De acuerdo? ¿Qué establece el artículo 17b respecto de este contrato? Que sus disposiciones se deben entender a través de las personas que realicen actividades empresariales con motivo de celebración de contratos y convenios que tengan personalidad jurídica para efectos de derecho fiscal y que realicen actividades empresariales. ¿De acuerdo? Obviamente la asociación en participación se identifica como una denominación, se identificará con nombre, denominación o razón social, seguida de las leyendas A en P, así como la sociedad anónima que es SA, aquí va a ser A en P, con el nombre del asociante, seguido de sus siglas citadas y asimismo que deben tener su residencia y domicilio en el territorio nacional. ¿Sí? ¿Qué legislaciones participan en este contrato? Obviamente la ley del impuesto sobre la renta. El artículo 8 señala que cuando la ley haga mención de las personas morales, se entienden como sociedades mercantiles, organismos descentralizados, instituciones de crédito, sociedades y acciones civiles y desde luego la asociación de participación cuando tenga actividades en México. Debe establecer que se cumplió con todas las obligaciones fiscales establecidas en el régimen general de personas morales. Muchachos, bien. Pues creo que hasta aquí vamos ya entendiendo esta parte de cómo las disposiciones del Código Fiscal de la Federación nos permiten entender de una manera más oportuna a lo que está sujeto el contribuyente, a lo que está adherido el contribuyente dentro de las leyes fiscales. ¿Sí? Para conocer estas legislaciones, desde luego, pues hay las obras en escrito o en su defecto los sitios web. Y hoy es muy fácil acceder a todo este tipo de documentos en el entendido que es necesario para abogados, contadores, administradores financieros, inversionistas, expertos en finanzas, conocer estas disposiciones generales. ¿Por qué? Porque de aquí nosotros vamos a poder comprender de una mejor manera que al interpretar y aplicar estos diversos
criterios que tiene el Código Fiscal, se representa una mayor eficiencia y eficacia del cumplimiento de las obligaciones. Y sobre todo, en qué casos puede estar exenta alguna obligación o en qué casos puede el contribuyente reclamarle cobros o pagos indebidos a la autoridad fiscal. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí llego con el video del día de hoy. De verdad, les saludo con gusto. Regálenme un like, regálenme un comentario ahí en el canal. Estos contenidos son para ustedes y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.